pasa la palabra al doctor Carlos Juan Núñez Rodríguez, que va a presentar la ponencia El déficit moral del siglo XXI. El doctor Núñez es ampliamente conocido en el medio, pero no basta, no sobra recordar que es licenciado maestro en filosofía, doctor en estudios organizacionales, tiene estudios también de posgrado en historia. Es un profesor ampliamente reconocido en la UAM Azcapotzalco, en el CCH Sur y en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es titular de un espacio en el postdoctorado en el Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe. Y pues sin más preámbulo le cedemos ya la palabra para que nos dé cuenta del déficit moral del siglo XXI. Gracias, Mario. Somos compañeros de trabajo tanto en la UNAM como en la UAM, por eso dice tantas cosas de mí. Pero bueno, voy a hablar un poco. Iba a leer, pero dado que el doctor Mario y el doctor Calderón no leyeron, creo que no hay quien se entonar en ese sentido. Entonces voy a leer y comentar a la vez en algún sentido. Bien. En los albores del siglo XXI, millones de mexicanos y millones de habitantes más del planeta experimentan lo que se puede catalogar como una injusticia, la cual se expresa como ausencia de libertad, la imposibilidad de acceder a mercancías que satisfagan las necesidades del sujeto vivo y la superación y la sujeción a relaciones de dominación, de explotación y enajenación cotidiana. Se puede preguntar qué produjo esto, quiénes son los responsables y por qué nos toca experimentar. La respuesta para un estudiante de la universidad es casi evidente. Podría decirse que es parte del ejercicio imperialista estadounidense que exportó incluso el pensamiento neoliberal. Los responsables son los grupos de poder fáctico en el primer mundo, especialmente en Estados Unidos. No se debe de olvidar que son el FMI, el Banco Mundial y la OCDE, sin dejar de mencionar al gobierno de aquel país. Pero sin olvidar también a nuestros expresidentes, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. E incluir en esta lista a Felipe Calderón y todo lo que la figura presidencial representa y simboliza. Ahora bien, lo experimentamos porque el capitalismo está lleno de contradicciones y de antinomias. Entre las que podríamos enumerar están capital-trabajo, ciudad-campo, norte-sur, neocolonialismo, estado tercermundista, libertad, muerte, igualdad, racismo, fraternidad, genocidio, cliente humano con necesidades, ideología, verdad, responsabilidad social, déficit moral. Es precisamente a partir de la última contradicción y antinomia, responsabilidad social versus déficit moral, que me interesa plantear algunas reflexiones, sin por ello dejar de lado por completo las otras contradicciones. Llama la atención que un par de economistas premio Nobel se preocupen en sus más recientes libros por la justicia y por la ética. Y bueno, la razón práctica tiene entre sus ocupaciones la reflexión ética y esta última, la conceptualización de la justicia. Es decir, cómo se construye el concepto de justicia o el concepto de libertad. Como más adelante digo, este tipo de conceptos no son datos empíricos, es decir, no existen en la realidad. Por ejemplo, lo que existe en la realidad es esta cosa que nosotros denominamos botella, el doctor Mario, bueno, esta subjetivididad que nosotros denominamos doctor Mario, en este caso, etcétera, etcétera, ¿no? Donde estamos sentados, no sé. Esos son datos empíricos que percibimos a través de los sentidos. Pero hay una serie de conceptos que no son datos empíricos y la ética se ocupa de eso. En este caso estoy diciendo la justicia. Como siempre comento, nadie va caminando, llega al metro, que está acá, Rosario, y se encuentra con la justicia. ¿O sí? ¿La han visto tomar el metro? Suponemos que no. Pero entonces surge una pregunta que la filosofía aborda en algo que Immanuel Kant, en el siglo XVIII, denominó razón práctica. ¿Qué es la justicia?
Bueno, esa es una reflexión de esta razón, que yo no voy a abundar, hay muchísima bibliografía al respecto, pero bueno, eso no hay que dejarnos de pensar. Y lo que es interesante es que los premios Nobel, me refiero exactamente a Amartya Sen y a Joseph Stiglitz, en sus más recientes artículos hablan de la temática de, bueno, no artículos, en sus más recientes libros hablan de esta temática. ¿Qué es la justicia? El libro de Amartya Sen se llama La idea de la justicia, no sé si lo han visto o ya lo leyeron, es un libro interesante, es un tipo muy formado. Amartya Sen es premio Nobel en Economía, y más allá de eso, conoce una tradición hindú así de manera impresionante, y también conoce de filosofía, ha leído todo lo que ha podido este autor, y va entremezclando los discursos del hinduismo, de la filosofía y de la economía, para intentar responder a esta pregunta de la razón práctica. ¿Qué es la justicia? Claro, a mí no me gusta ni su libro, ni su respuesta, pero bueno, no voy a discutir eso aquí. Yo caminaría teóricamente por otros rumbos que no aborda Amartya Sen, creo que lo hace de manera deliberada, pero bueno, es otro tema. Algunos ingenuos podrían plantear que no hay relación entre ética y capitalismo, es decir, como se llama este coloquio. Incluso formular frases pretendidamente profundas, podríamos decir nosotros, pues con autoridad académica, ¿no? Y esa frase podría decir: el capital no tiene ética, que no puede ser, según yo, más que la expresión del desconocimiento, pero estamos aquí para superar tal estado de ignorancia. Claro, hay una relación entre ética y capital. Ahora, el doctor Mario la abordó de cierta manera, el doctor Gilberto lo hizo de otra, y yo lo haré en la medida de mis posibilidades. Ahora bien, la ética es un área de la filosofía que, entre otro conjunto de elementos, tiende a reflexionar sobre la condición práctica del hombre. Este concepto, condición práctica del hombre. Por ella se debe entender la situación irrebasable de existir en intersubjetividad. Cada uno de ustedes es un sujeto, y hasta donde se tienen noticias, todos los humanos han existido en intersubjetividad siempre. Desde que estamos, siempre digo lo mismo, desde que estamos en el vientre materno, nos comemos a nuestra madre, y quien nos recibe es un par de manos, es decir, es otro sujeto. Ahora bien, entonces estamos en intersubjetividad de manera irrenunciable, es decir, siempre se está en relación con otros hombres. Ello a través de una mirada a los ojos, una caricia, un beso, una expresión, todo lo anterior a partir de lo que se denomina cara a cara. Es decir, ustedes pueden voltear a ver a sus compañeros, los ven a los ojos, y en ese momento están en el cara a cara. Es una relación intersubjetiva. Pero bueno, más allá de eso, pero también dicha relación práctica puede tener múltiples mediaciones. Por ejemplo, mediaciones tecnológicas. Algo así muy simple. Una llamada de celular a celular, para saber dónde y con quién está nuestra novia o nuestro novio. Saber y verificar si está con la otra o con el otro, en todo caso. No, claro, eso es parte de una relación intersubjetiva. Ustedes ya habrán llamado alguna vez a su novio, novia, amante o lo que tengan, y le preguntas: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y si ustedes sospechan de que hay algo ahí raro, su disposición a tratar bien a la gente se verá alterada inmediatamente. Claro, si están en una relación idílica donde el romance es profundo, armonioso, el trato verbal en ese momento es suave y correcto, ¿no? Entonces, pero es una mediación tecnológica que nos lleva a tener una relación práctica. Es decir, las relaciones prácticas no son necesariamente inmediatas, como el cara a cara que yo mencionaba hace rato, ¿no? Bueno, otro caso muy distinto, que también es muestra de una relación práctica mediada tecnológicamente, es a través de un misil, que es disparado desde un avión de alta tecnología y mata a humanos en alguna ciudad invadida. Además de la relación práctica mediada por tecnología, podríamos pensar en la mediada por el salario, por acuerdos jurídicos, es decir, un humano vende y otro compra fuerza de trabajo a cambio de un salario. Es un contrato legal, lo que los lleva a relacionarse. Es precisamente a propósito de esta relación práctica que se puede comenzar a vincular ética y capitalismo, es decir,
Es una relación práctica mediada jurídica y salarialmente, la que se establece para que funcione el capitalismo y es una de sus principales contradicciones. Es irrebasable, ¿no? Hace rato que hablaban de este famoso rey Midas llamado Carlos Slim, pues sí, habría que preguntarle por qué él puede acumular desenfrenadamente capital y por otro lado sus empleados están expuestos a un salario de 2,000 pesos, ¿no? Si trabajan en el bar o algo por el estilo, en Sandbox, ¿no? O en Mix-Up, no sé, habría que ir viendo qué permite esto, ¿no? Y claro, tiene que ver con una moral que opera en el capitalismo. Dice, pero no nada más reflexiona la razón práctica a propósito de las relaciones prácticas de la ética, sino también a propósito de un conjunto de conceptos que no son datos empíricos y que la razón tiene que establecer a partir de la especulación intersubjetiva. Es decir, ponernos de acuerdo sobre qué entendemos sobre una serie de conceptos. Esto ya lo hacía pues uno de los filósofos que no me gusta, pero que sí leo, que se llama Platón. Invita a dialogar a la gente, o él es invitado a ciertos diálogos, e intentan ponerse de acuerdo sobre conceptos que utilizan para pensar y que nosotros seguimos utilizando para pensar. No sé, fuera de este ciclo de ética y capitalismo, podríamos preguntarnos ¿qué es la belleza? ¿O qué es el arte? Bueno, son conceptos así abstractos, extraños. Claro, el más ingenuo podría decir el arte pues es aquello que se expone en un museo, ¿no? Pues vamos a un museo y vemos arte, lo cual es parcialmente falso. Lo que vemos son obras que la razón, pero que en otro uso, juzga como artísticas. Entonces un cuadro de Picasso, Dalí, etcétera, Gauguin, quien sea, es una obra artística porque alguien así lo ha catalogado, no porque en sí mismo sea arte. Pero bueno, volviendo al tema de esta plática, podríamos mencionar entre estos conceptos que tenemos que definir y que utilizan Stiglitz y Amartya Sen, está justicia, libertad, responsabilidad y ya más allá de ellos, correcto, bueno, incorrecto, malo. Si se dan cuenta son todas categorías que desde nuestra abuelita se usan, ¿no? Su abuelita les puede decir, pórtense bien, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y qué es portarse bien? El doctor Mario se acordará que alguna vez le formularon esa cuestión. Y claro, entonces le podríamos preguntar a la abuelita o al doctor Mario, que no es lo mismo, pero es igual, ¿qué entiendes por portarte bien? Ese es un problema que el humano tiene que reflexionar. Pero bueno, más allá de eso, cada uno de estos conceptos no hace referencia a un dato empírico, sino que son conceptos a los que se les ha dado contenido a través de miles de años de evolución del hombre, del lenguaje y de la reflexión. Es decir, que si nosotros entendemos hoy en día, fuera de nuestra abuelita, qué es el bien, es porque ha habido gente que se ha puesto a pensar al respecto. Ha escrito algunos artículos, libros, posteriormente otros los leen, no les gusta la definición, se pone a escribir, a discutir y da una nueva definición de qué es el bien. En general, gran parte de lo que nosotros hacemos está fundado en esas reflexiones abstractas, ¿no? Así raras, sobre fenómenos o sobre temas que no existen, que no son datos empíricos, para llevarlo a otro horizonte, por ejemplo, el horizonte de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Bueno, la ciencia es una invención, más o menos, la que ustedes conocen sobre todo, es una invención moderna, en donde la filosofía intenta abonar un concepto de la misma, ¿no? Pues podríamos después podríamos pensar esta distinción entre ciencia fáctica y ciencia formal, pues, y así ir pensando por el ámbito epistémico y veríamos cómo hay una serie de conceptos que no existen en la realidad o no hacen referencia a lo que existe en la realidad, pero nos sirven para darle sentido a nuestra propia existencia, como el portarse bien, ¿no? Entonces, no sé, alguno de ustedes pudo haber llegado con la abuelita o la mamá, como siempre pongo las compañeras, ¿no? Así de ejemplo, llegan con la mamá y le dicen, oye mamá, pues pues no sé, tengo 16 años, ¿no? Una adolescente le dice, me voy a ir a, no sé, a Los Cabos con mi novio este fin de semana.
¿Qué le contesta la mamá a los 16 años? Ah, qué bueno, hija, aquí te doy para el avión y te espero con los chilaquiles el lunes, ¿no? Creemos que eso, en la definición de portarse bien, la mamá o la abuelita no aceptarían que la hija adolescente hiciera algo por el estilo. Pero bueno, eso es la expresión de una moral. Y eso es lo que la ética tiene que pensar. ¿Qué se entiende por bien, correcto, bueno, justo, libertad, responsabilidad? Y es lo que ha hecho durante miles de años. Pero bueno, más allá de esto, dice, cada uno de esos conceptos, dice, para comprender y explicar una relación social, se apela a conceptos que no tienen referente empírico. Eso es lo que está haciendo Stiglitz y Amartya Sen. Ahora bien, es importante para la academia no confundir entre ética y moral, pues por la última se pueden entender un conjunto de normas, leyes, imperativos y órdenes que regulan la relación práctica. Eso es la moral. Normas y leyes que regulan la relación práctica. Por ejemplo, decirle a alguien buenas tardes, o sea, saludar, es porque en la casa de alguien, que puede ser la suya, les enseñaron que había que saludar. Claro, otro puede llegar, y usando la expresión de la abuelita, diría, llega como burro, ¿no? Llega, se siente y no saluda, ¿no? O algo así, ¿no? No, nadie se siente aludido, es así, un referente abuelesco, ¿no? Podríamos decir en algún... Pero bueno, más allá de eso, desde niños nos van constituyendo nuestra moral, ya lo plantea Freud en algún sentido, ¿no? Cuando habla de cómo se constituye el superyo, y el superyo es el horizonte de la moral. ¿Qué está permitido y qué no está permitido que hagamos? Y más allá de qué está o no está permitido que hagamos, ¿cómo nos debemos comportar? Yo decía, pues son leyes. Ustedes se podrán preguntar, no sé, si es mi amiga o amigo, ¿cómo lo debo de saludar, no? Si somos varones, pues si es otro varón, le das la mano, ¿no? Pero si es tu amiga, le das un beso. Y si es tu novia, es otra circunstancia. Tranquilo, también no se puede tener sexo en una torre. Si la moral indica, así tal cual, que no se puede tener sexo en un auditorio, así que el compañero, la compañera, sepárense. Ya, ¿no? No hay más es del novio. Bueno, y esto ya es otro tema. No importa que esté el novio, porque pueden estar los tres, claro. No, es un menage à trois, ¿no? O sea, un trío en el fondo. Porque es lo que sigue el artículo. La cuestión es que no hay una moral. Hay muchas morales. Eso es algo claro. Las leyes que regulan la condición práctica del hombre son distintas. No hay una sola. Claro, a lo mejor, no sé, la abuelita de mi abuelita pues aspiraba a casarse virgen, ¿no? Es una moral, claro. Y en esa lógica uno pues, hay que respetarla, está bien. Ahora aquí hay jóvenes, muy jóvenes, diciendo, pues un menage a trois aquí en la Guam, no hay problema, ¿no? Claro, y podría ser expresión de una moral. De hecho, dentro de las diferentes formas de apropiarse del cuerpo, lo que hace el capitalismo es gestionarnos un tipo de sexualidad. Basta ver los canales de televisión abierta en la noche y empiezan a anunciar condones, casi hoteles, ¿no? Estimulantes para tener erecciones toda la noche, ¿no? Si no te hablan así como si hubieran mujeres eternamente frígidas y ponen no sé qué óvulo para que tenga un orgasmo. No, esa es una apropiación del cuerpo. Y bueno, no sé, pero Mario está muy joven, supongo, pero no, podríamos apelar a alguien de más edad, mínimo como yo, y en su momento cuando yo era joven, la palabra condón era algo impronunciable y menos pensable en un medio de comunicación. Cómo el capital se apropia del cuerpo y gestiona un tipo de sexualidad que a la vez repercute en un tipo de moral. Ahora de lo que se trata de un lunes a domingo por la noche, que es pues, tener más placer sexual, ¿no? Según los anuncios de Zico y otras empresas así importantes.
y es donde el discurso cristiano ha dejado de perder, ha perdido, por lo menos en la ciudad, ha perdido pues cierta validez, ha perdido vigencia, ha perdido hegemonía, así en concreto. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. No hay una moral, hay muchas morales. Las morales son históricas, es decir, acontecen en un espacio y en un tiempo. Suponemos que ser joven en el DF, en la Ciudad de México, no es lo mismo que ser joven en un pueblito alejado del centro de la República, donde los recursos son escasos. No, claro, porque da otra moral, al final de cuentas. Creo que el otro día les decía, no me acuerdo a quién, si este grupo que está por aquí, que tiene la desgracia de tomar clases conmigo en la noche, que les decía, pues, ¿qué es una mujer de su edad en un pueblito que se respete? Pues una solterona, ¿no? Así ya, tal cual, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando es un planteamiento de cómo se regula la vida. Una mujer a cierta edad tiene que casarse, a lo mejor no se casa con el hombre que eligió, y está ahí pues para tener hijos, ¿no? En cambio aquí ya vemos universitarias, claro que para nosotros esa es nuestra moral. Decimos, no, pues una chava de 21 años o 20, los que tengan, pues es alarmante que se case, ¿no? Está muy chiquita. Además se debe casar con quien ella elija, claro que el otro quiere también, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, uno puede elegir a alguien, ya no acontece, pero bueno, es otro tema. Entonces hay distintas morales que acontecen en distintos lugares y en distintos tiempos. Pero el ejemplo que estoy poniendo es distintos lugares y el mismo tiempo. Podríamos estar hablando del 2011. Pero en el mismo espacio puede haber distintas morales también. Ahora que se ha hablado de la violencia y cuestiones por el estilo, claro, ¿qué hace que un joven decida venir a la universidad y se ponga a estudiar y a partir de ahí le dé sentido a su existencia frente a otro joven que a lo mejor tiene las posibilidades de ingresar a la universidad, no lo hace y decide volverse un delincuente? Hay valoraciones sobre cómo me debo comportar y que esa valoración me dice qué es bueno y qué es malo. Eso puede acontecer aquí, alrededor de nosotros, en las unidades habitacionales de Azcapotzalco. No hay que ir muy lejos. Saliendo a la derecha ya hay una unidad, habrá gente que esté estudiando y habrá gente que se dedique a la delincuencia de algún tipo. Puede ser extrema, así como este sadismo de que hablaban de los narcotraficantes, o más light, si es que existe la delincuencia light, de que los asalten en el microbús, donde vayan, ¿no? Ahí está el punto. O ser pirata, ¿no? Incluso simplemente dedicarse a sacar fotocopias es un delito, ¿no? Pero bueno. Pero en la economía informal pues, se ve como algo muy rentable, ¿no? Pero bueno, estos son otros temas que hay que pensar. Entonces dice, el capitalismo tiene un conjunto de morales que le son funcionales. De hecho, hay normas o leyes que le son completamente favorables. Por ejemplo, la puntualidad, la honestidad del trabajador, recalco, del trabajador, ¿no? Eso es muy importante. Ya la honestidad del empresario, no necesariamente, ¿no? Dice, cumplir los compromisos contraídos. Y vemos como bueno nosotros, porque lo hemos dejado de pensar, podríamos decir que es un presupuesto que no se piensa como lo plantea Heidegger, el vender la fuerza y el trabajo, la fuerza de trabajo. Eso es lo más común, ¿o no? Algo bueno también es el comprar la fuerza de trabajo. No importa que yo vaya a venderle la fuerza de trabajo a un multimillonario y me pague 2,000 pesos al mes. Eso es bueno, ¿o no? O por lo menos lo hemos dejado de pensar. Pero eso es funcional para el capitalismo y forma parte de nuestra moral. Permitir que el intercambio sea completamente desigual. Claro, ¿no? Mientras se le generan miles de millones de dólares de ganancia al empresario, el empresario te devuelve un salario completamente empobrecido. Retomando la afirmación producida por la ignorancia que expresa el capitalismo no tiene ética, ha dejado de lado que la ética no es un dato empírico, sino un saber, un conocimiento producto del ejercicio de la razón del hombre. Lo que este último hace es reflexionar a propósito de las situaciones prácticas que el mismo enfrenta en el capitalismo. Ello a partir de pensar los aspectos centrales del propio capitalismo, como el filósofo que tanto le gusta aquí al doctor Mario, Karl Marx, ¿no? Hizo al analizar la relación salarial
y la creación de plusvalía. Más allá de él, la ética se relaciona con el capitalismo al pensar la posibilidad de vida en el largo plazo, las migraciones, la pobreza, la invención del enemigo de las libertades que da el mercado, los valores que fomenta y que produce un tipo de subjetividad, la fetichización de las mercancías frente a la vida, la destrucción de los ecosistemas como temas significativos. Dicho lo anterior, la relación entre ética y capitalismo es incuestionable. Claro que para muchos filósofos la reflexión ética puede ser más abstracta y dejar de lado los temas expuestos, situación que aquí no abordamos pero tampoco ignoramos. Se puede decir que ha sido formulada una nueva problemática que no necesariamente es propia de la filosofía ni de la ética, pero que se puede abordar desde ella: la responsabilidad social empresarial y la elaboración de los denominados códigos de ética, que por cierto no son de ética sino morales. Es decir, confunden un saber que es la ética con una orden, una ley o un imperativo que es la moral. Entonces todos los expertos en códigos de ética, pues desde mi perspectiva son hombres profundamente ignorantes que no saben lo que hacen. Ese es un problema real a lo que nos tendríamos que enfrentar en la academia, que ese es nuestro papel aquí, dilucidar problemas. Es más, hay asesores para elaborar códigos de ética. Uno se pregunta, ¿y cómo le hacen, no? Si eso académicamente no existe. Dice, el problema con esta temática es que quienes la formulan no definen con rigor ni con los criterios adecuados en qué consiste la responsabilidad. Claro, si hablamos de responsabilidad social empresarial, el primer debate que no podemos soslayar es ¿qué es la responsabilidad? Entonces, podríamos hacer ejercicios así clásicos, ¿no?, que muchos autores plantean para intentar definir qué es la responsabilidad. Por ejemplo, aquí el compañero, ¿no?, que está seduciendo a la novia, si le es infiel la novia y el novio se suicida, podríamos preguntarnos hasta dónde está la responsabilidad de la novia y del compañero tercero en discordia, ¿no? Ese es un tema real. Podría poner ahí una carta póstuma, ¿no? Por ti, ¿no?, amada, que me traicionaste, fue darle golpe a la autoestima y termina suicidándose. ¿Es responsable ella del suicidio? ¿Él? Hay algún tema. ¿Cuál es el horizonte de la responsabilidad? Porque con nuestras acciones, decisiones, siempre se causan efectos, positivos o negativos. Es más, no decidir es una decisión que lleva a causar un efecto, o un conjunto de efectos, tanto positivos como negativos, intencionales y no intencionales, esperados o no esperados. A lo mejor ella hubiera pensado, no, yo soy infiel 20 veces